introducción a nuestro proyecto, queremos especificar que el drenado de un tanque es una práctica comúnmente utilizada en industria, dado que esto permite predecir el tiempo que demora en vaciarse total o parcialmente el contenido del tanque, o de igual manera, conocer la cantidad de volumen que se desaloja o queda a un determinado tiempo. Para nuestro proyecto final de la materia de ecuaciones diferenciales, se nos pide calcular el tiempo del drenado de un tanque, que es de 5 galones de Estados Unidos, el cual equivale a 4.54 litros por galón. Debemos contestar una pregunta, que es, si una empresa que prepara cerveza necesita limpiar un tanque de 40.000 litros, ¿cuánto tiempo tardaría en drenarlo y llenarlo? A continuación les vamos a presentar los procedimientos por los cuales resolvimos este problema. Para resolver el proyecto utilizamos la ecuación de Bernoulli, la cual establece que dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Esto es evidente ya que tenemos dos áreas superficiales distintas, por lo tanto el uso de la ecuación es adecuado. Las variables se representan por P, que es la presión, ρ, que es la densidad del agua, h la altura y g la gravedad. Primero denotamos la presión 1 igual a presión 2 y a la presión atmosférica. Además, la velocidad inicial la consideramos como 0. La energía cinética será igual a la energía potencial. Por el principio de Torricelli, sabemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada del producto de 2 veces la gravedad por la altura. Otras consideraciones importantes es que el volumen del líquido que sale por unidad de tiempo es A por V, y también que A no es constante, pero si consideramos incrementos de tiempos pequeños, la podemos considerar como tal. Con esto, podemos definir que la velocidad en función del tiempo y un incremento pequeño es aproximadamente igual a la velocidad en función del tiempo menos el volumen y delta t. Después despejamos v por t y sustituimos la velocidad con la ecuación de Torricelli. Procedemos a dividir por delta t y observamos que es la definición de la derivada. Entonces aplicamos el límite cuando el tiempo tiende a 0, que finalmente es la derivada del volumen con respecto al tiempo. Por otra parte, el volumen en función del tiempo es la integral de 0 a una altura y del área. Derivando, encontramos que el diferencial del volumen respecto al área es igual al área en función de la altura. Después, por regla de la cadena, podemos igualar el diferencial de volumen respecto al tiempo con la altura en función del tiempo por la derivada de la altura respecto al tiempo. Despejando, podemos encontrar la expresión final que se encuentra en la pantalla, y a continuación mi compañero les explicará los siguientes pasos. Ahora queda sacar las constantes de la integral donde se encuentra la altura, quedándonos como el área del tanque sobre el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, todo esto por la integral de la diferencial de la altura sobre la raíz cuadrada de la altura, dando igual a menos la integral de la diferencial del tiempo. Ahora se evalúan en la altura 1 y en la altura 2 esta integral, al igual que la integral del tiempo en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Esto nos da que en el tiempo 2, que viene siendo el tiempo de drenado, es igual a la raíz de la altura por 2, todo esto por el área de tanque sobre el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Una vez teniendo ya esta ecuación, es la que nos va a dar el tiempo de drenado, ponemos las fórmulas de, en este caso, el área circular, y haciendo esta división se puede hacer la ley de la herradura, quedándonos como al diámetro del tanque al cuadrado sobre el diámetro al cuadrado del área del orificio. Y ahora, una vez hecho esto, nos queda que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad por el diámetro del tanque al cuadrado sobre el diámetro del orificio al cuadrado. Ahora toca resolver el problema. Tenemos aquí los datos y conversiones. Tenemos que 4 galones son igual a 22.7 litros. Los 22.7 litros son igual a 0.0227 metros cúbicos. La altura propuesta, la cual es de 0.365 metros. La gravedad, la cual es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. El diámetro del orificio, el cual es de 0.06 metros. El área del tanque, la cual se calculó con el volumen y la altura propuesta.
dio que el área del tanque es de 0.0621 metros cuadrados. Con esto calculamos el diámetro del tanque, siendo la raíz cuadrada del área sobre pi, y lo multiplicamos este resultado por 2 y nos da un diámetro de 0.2811 metros. Una vez con esto ponemos los valores en la fórmula donde van, y tenemos que el tiempo nos da 5.987 segundos en drenarse el tanque. Aquí tenemos ahora el hilo de drenado. Tenemos que la altura de la cubeta es de 0.365 metros, el diámetro de esta cubeta es de 0.26 metros, su capacidad es 18.4 litros y el área del orificio es de 0.002827 metros cuadrados, y el tiempo en el que tardó en drenar todo el agua es de 13.77 segundos. El problema a resolver es: si una empresa que prepara cerveza necesita limpiar un tanque de 40.000 litros, ¿cuánto tiempo tardaría en drenarlo y llenarlo? Para la solución de este ejercicio utilizamos las dimensiones de 3 metros para la altura del tanque, 0.3 metros para el diámetro del orificio de drenado y 40 metros cúbicos, siendo equivalentes a los 40.000 litros de cerveza como volumen. La fórmula que utilizamos es la de pi por radio al cuadrado por altura. Despejando el radio obtenemos 2 por la raíz cuadrada de 30 pi entre 3 pi, obteniendo 2.0613 metros. Como diámetro del tanque 4.12026 metros, la altura del líquido 2.5 metros y la gravedad. Para ello hacemos uso del teorema de Bernoulli, que describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente, obteniendo la siguiente fórmula, donde P es igual a presión, ρ igual a densidad, h altura, v velocidad y la gravedad. Tomando como referencia la imagen, obtenemos que la presión en el punto 1, como la presión ejercida en el orificio del tanque, son equivalentes a la presión atmosférica, y estas siendo iguales se eliminan de la ecuación. Por consiguiente, se obtiene que la velocidad 1 es aproximadamente 0, ya que no es perceptible la velocidad en ese punto, y se elimina el término 1 medio por densidad por velocidad 1 al cuadrado, quedando la velocidad 2 igual a v en la ecuación. De igual manera, el término densidad por gravedad por altura 2 se elimina, ya que la altura 2 es igual a 0, quedando la altura 1 igual a h, obteniendo densidad por gravedad por altura igual a 1 medio por la densidad por velocidad al cuadrado, donde la densidad pasa dividiendo al otro lado de la igualdad y se elimina. Despejamos la velocidad, llegando así al principio de Torricelli. Ya sabemos cómo calcular la velocidad con la que sale el líquido, pero lo que queremos es encontrar una manera en la cual calcular cuánto tiempo tarda el tanque en vaciarse. Entonces vamos a buscar una ecuación diferencial que relacione el cambio de volumen en el tanque con la altura del tanque y la velocidad de salida. Vamos a cambiar h por y, ya que es una variable. Podemos calcular cuánto volumen de líquido sale por unidad de tiempo multiplicando el valor del área por la velocidad. Sabemos que la velocidad no es constante, ya que depende de la altura del líquido, pero podemos suponerla constante en un pequeño intervalo de tiempo que vamos a representar como delta t. Y entonces vamos a ver de qué manera varía el volumen. Supongamos que sabemos cuál es el volumen en un determinado momento t y queremos a partir de eso aproximar cuál es el volumen después de un pequeño intervalo de tiempo delta t. Este volumen lo podemos calcular si al volumen anterior le restamos el volumen de agua que salió. Como estamos midiéndolo en un pequeño intervalo de tiempo, podemos suponer que la velocidad permanece constante y simplemente habría que multiplicar a por b por el tiempo que estamos midiendo, que en este caso es delta t. Entonces le vamos a restar este producto a b a delta t. Esta cantidad no es la aproximada del volumen del líquido que salió en el tiempo delta t. No es una igualdad, pero conforme el tiempo delta t sea más pequeño, nos estaremos aproximando más a la igualdad, porque será cada vez más cierto que la velocidad permaneció constante. Entonces aquí tomaremos un límite. El b de t podemos pasarlo restando al lado izquierdo. Después el delta t pasa dividiendo y entonces tomamos el límite cuando delta t tiende a 0 y ahora sí podemos hablar de una igualdad. El límite que nos quedó del lado izquierdo es la definición de la derivada de una función. Entonces podemos hablar de la derivada del volumen respecto al tiempo.
Esta ya es una ecuación diferencial, pero aún no la podemos resolver porque aparecen dos funciones al mismo tiempo, la b que depende de t y la y que depende de t. Entonces aún no podemos resolverla. Necesitamos eliminar una de esas dos funciones. Para esto necesitamos encontrar una relación entre b y aquí utilizaremos cálculo integral. Para lograr esto vamos a utilizar el área transversal del tanque. Hay un resultado del cálculo integral que nos dice que si nosotros conocemos la medida del área transversal en cada altura, podemos conocer el volumen integrando. Este volumen lo podemos calcular integrando desde 0 hasta y, que es la altura del área transversal. En este caso siempre es la misma ya que se trata de un cilindro. A partir de esto podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo y derivar ambos lados respecto de la variable y. Al derivar del lado izquierdo nos queda la derivada del volumen respecto de y al derivar del lado derecho va a quedar la función evaluada en y, o sea, a evaluada en y. Esto nos da una relación entre el volumen y el área. Y esto lo podemos sustituir acá. El problema es que la derivada que aparece es respecto de t, no de y como necesitamos. Entonces aplicamos la regla de la cadena, o sea, derivar el volumen respecto de y luego derivar y respecto de t. La derivada del volumen respecto de t es la función área de y. Entonces ahora sí, lo que nos salió lo podemos sustituir en dv sobre dt menos la raíz de 2gy. Y ahora sí tenemos una ecuación diferencial que tiene una sola función desconocida que es y. La función a sí la conocemos y a minúscula también. Entonces tenemos la expresión área del tanque por la diferencial de altura con respecto al tiempo es igual a menos el área del agujero por la velocidad de salida, que es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Aquí ya tenemos una ecuación diferencial donde las variables son altura y tiempo. Focalizamos la ecuación separando variables, y a un lado y la diferencial de t al otro lado. Sacamos las constantes, nos queda la integral de 1 sobre la raíz de altura por la diferencial de altura, que es igual a menos la integral de la diferencial del tiempo. Ubicamos los límites que son en el momento 1, o sea tiempo 1 que es igual a 0. En el momento 0 existe una altura 1 y en el tiempo final la altura 2 será 0. Integramos y llegamos a la expresión del tiempo 2, es el tiempo total en el que el tanque se vacía, que es igual al área del tanque sobre el área del agujero por la raíz cuadrada de 2, por gravedad de 2 por la raíz cuadrada de la altura al principio del tanque. Y esta expresión la podemos organizar de la siguiente manera. Nos queda que la relación de alturas es igual a la raíz cuadrada de 2 por altura del nivel del tanque al principio sobre la gravedad por el tiempo. Sabemos que el área del agujero es igual a pi por el diámetro del agujero al cuadrado sobre 4. Es lo mismo con el área del tanque. Esta relación nos da el diámetro del tanque sobre el diámetro del agujero al cuadrado. Reemplazamos esta expresión en nuestra fórmula del tiempo de desocupación del tanque y obtenemos la ecuación subrayada en amarillo. Aquí simplemente reemplazamos los datos que ya tenemos, que son el diámetro del tanque, que es 4.122.6 metros, el diámetro del agujero, que es de 0.3 metros, la altura del líquido, que es de 2.5 metros, y la gravedad. Y así obtenemos el tiempo de drenado, que son 134.88755 segundos. Estos son 2.2481 minutos.